¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Dilo al Mundo. En el día de hoy vamos a compartir un material que estuvimos grabando en unas charlas que nos invitaron vía Zoom. La conferencia se titulaba o trataba sobre el cierre de gracia, el tiempo del cierre de gracia y cómo prepararnos para ello, ¿no? Bueno, nosotros estuvimos exponiendo sobre la información que contiene Apocalipsis sobre el tiempo del cierre de la gracia. Este libro que da tanta información sobre un montón de cosas, que es la culminación o el pináculo de la Biblia, donde todos los libros se encuentran y terminan allí en el Apocalipsis. Bueno, hay mucha información sobre el cierre de la gracia allí. Y bueno, eso es lo que estuvimos exponiendo y queremos compartirlo con ustedes porque nos parece que es una información muy importante para tenerla en cuenta. Así que bueno, lo dejamos en compañía entonces de este material, el cierre de la gracia en el Apocalipsis. Cuando Carlos me invitó a presentar un tema sobre el tiempo del cierre de la gracia, lo primero que pensé es decir, bueno, ¿qué información bíblica tenemos al respecto, ¿no? ¿Cuáles son los pasajes que dan origen? Y bueno, me di cuenta que la mayoría se encuentra así de lleno en el Apocalipsis. También hay algunas parábolas y demás, pero quiero voy a compartir la pantalla. En esta noche quiero presentarles lo que dice Apocalipsis sobre el tiempo del cierre de la gracia. Es un libro que me apasiona cada vez más y que hemos hecho seminarios aquí en el programa que conduzco que se llama Dilo al Mundo sobre este libro y como que es inagotable y siempre desde diferentes ángulos podemos encarar los mismos capítulos, las mismas porciones a veces de la escritura y siempre hay cosas nuevas para aprender, ¿no? Y aunque yo expuse sobre, por ejemplo, qué sé yo, los capítulos 2 y 3, sobre el mensaje a las iglesias, no hablé sobre lo que vamos a ver en esta oportunidad y que gracias a tener que exponer sobre esta situación uno empieza a buscar, empieza a encontrar mucha información más, ¿no? Creo que es fundamental tomar como base cómo comienza este libro, ¿no? En el capítulo 1 ahí tenemos la presentación de quién es el que expone, o sea, de dónde viene la revelación, que es de Dios Padre, que es transmitida a través de Jesucristo, enviada por medio de su ángel, ¿no? A su siervo Juan. Y allí hay una visión del Hijo del Hombre, una visión de Jesucristo, que comienza diciendo, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Entender esta frase. Nosotros hicimos un tema, después le voy a pasar el título del tema si quieren verlo de manera ampliada, pero entender esta frase, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, nos va a ayudar a comprender en su cabalidad y en su aplicación principal, podríamos decir, sin negar aplicaciones anteriores, pero en su aplicación primordial del Apocalipsis en el contexto de la última generación, un libro dado para la última generación. ¿Qué es estar en el Espíritu? ¿Y cuál es el día del Señor? Bueno, en el contexto de Apocalipsis, estar en el Espíritu es estar en visión en diferentes espacios de tiempo y lugar diferentes a los que está el profeta en ese momento. Juan se encontraba en la isla de Patmos, prisionero. Pero, por ejemplo, Apocalipsis 4.2 dice al instante yo estaba en el Espíritu, la misma frase que encontramos en Apocalipsis 1.10, y dice, y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. ¿Qué entendemos cuando dice aquí yo estaba en el Espíritu? Es que Juan estaba en visiones y vio en el cielo el trono de Dios y en el trono a Dios sentado. En el capítulo 17, versículo 3 dice, y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Qué significa en este caso ser llevado en el espíritu al desierto? Bueno, otra vez es ser llevado en visión
a un lugar deshabitado donde la bestia se está curando de su herida mortal, en este caso el contexto, ¿no? Está para subir del abismo, dice más adelante el mismo capítulo 17 de esta bestia. Pero es estar en visión y ver determinadas escenas proféticas concernientes al momento en el que la bestia está por resurgir del abismo. Apocalipsis 21:10 dice: y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. ¿En qué momento desciende la ciudad de Dios, la nueva Jerusalén? Apocalipsis 21, bueno, sabemos que es luego del milenio. Entonces la visión viaja 1000 años después de la venida de Cristo, y Juan es llevado hacia ese momento y se le muestra la nueva Jerusalén descendiendo del cielo, ¿no? Entonces, creo que concordamos que en estos tres últimos casos, el estar en el Espíritu o ser llevado en el Espíritu es estar en visión. Entonces, ¿qué significaría esto mismo si lo trasladamos al capítulo 1 cuando dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor? Estar en visiones en el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? Bueno, sabemos que el sábado es el día del Señor. Juan puede ser de que estaba en visiones en día sábado. Sí. Pero además del día sábado, hay otro día del Señor en la Biblia que tiene un claro contexto apocalíptico, podríamos decir. Por ejemplo, hay muchos pasajes que hablan acerca de este día de Jehová. Isaías 2:12 dice: porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Isaías 13:6 dice: aullad, porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Ezequiel 33 dice: cerca está el día. Cerca está el día de Jehová, día de nublado, día de castigo a las naciones. ¿Será que Apocalipsis habla de esto? Sofonías 1:7 dice: calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. ¿Será que encontraremos escenas parecidas cuando, por ejemplo, en Apocalipsis se llama la cena de bodas del Cordero, donde hay carne de reyes, de capitanes, hasta de esclavos para comer y que las aves van a comerlo? Jeremías 37 dice: ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Tiempo de angustia para Jacob. Suena en el contexto de Apocalipsis, ¿no? He aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Zacarías 14:1. Malaquías 4:5 dice: aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. ¿Será que Juan ha sido transportado a ese momento cuando va a venir el tercer Elías? Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Esto ya es del Nuevo Testamento, 2 de Pedro 3:10. Bueno, yo encuentro desde el análisis bíblico, desde el comparar texto con texto y del analizar el texto en su contexto, que claramente estar en el Espíritu en el día del Señor es estar en visiones en el día en que Dios entra en juicio, pero no con los muertos, con las naciones, que es una etapa más avanzada del juicio de Dios. En ese contexto, por ejemplo, podemos entender que Elena de White hace una clara y concreta interpretación de esto en algunas de sus citas. Yo compartí más en el programa que dediqué a esto, El Día y el Señor del Apocalipsis, pero dice: el día del Señor es el séptimo día, el sábado de la creación. En el día que Dios santificó y bendijo, Cristo declaró por su ángel a su siervo Juan, es decir, el Apocalipsis, fue dado en un sábado semanal. Pero cosas que deben suceder antes del cierre de la historia de este mundo.
Y aquí es el punto, no tenemos que quedarnos con interpretaciones, ¿cómo podríamos decir?, absolutistas del Apocalipsis. Porque Apocalipsis es un libro que ha sido prácticamente dictado por Dios y debemos esperar en él encontrar información de múltiples dimensiones. Por ejemplo, aquí, sí, el Apocalipsis es dado en un día sábado. ¿Pero de qué trata? De cosas que deben suceder antes del cierre de la historia de este mundo. Justamente lo que es el día del Señor. Entonces, ahí tenemos que entender las dos interpretaciones en conjunto. Apocalipsis fue dado en el día sábado, pero es un libro para la última generación de manera especial. Otra cita, y es la última que voy a compartir en este sentido, de Elena de White, dice: las verdades de este libro, y está hablando del Apocalipsis, se dirigen a los que viven en estos últimos días. Nos encontramos en el lugar santo de las cosas sagradas, con el velo quitado, dice. Escena del día de expiación. Apocalipsis es presentado en el contexto del santuario. Similar justamente a la que presenta Apocalipsis respecto a Jesús cuando lo presenta en medio de 7 candeleros, pero la puerta al lugar santísimo está abierta, y es justamente lo que presenta Apocalipsis 4 luego, y lo que dice a continuación la cita. No hemos de estar afuera, no hemos de quedarnos afuera, hemos de entrar, así como Juan entra. No en forma descuidada, con pensamientos irreverentes, no con pasos impetuosos, sino con reverencia y piadoso temor. Es justamente lo que vemos que hace Juan en el capítulo 4. Nos acercamos, dice ella, al tiempo en el que las profecías del libro de Apocalipsis han de cumplirse. Esto quiere decir de que en la concepción de Elena de White, aunque ella también ha dicho de que muchas de las cosas escritas en el Apocalipsis tenían una aplicación en el tiempo anterior, acá dice: las profecías en términos generales del Apocalipsis han de cumplirse en el futuro. Dice, nos acercamos al tiempo en que ha de cumplirse. Bueno, si quieren ver más información y más fundamentos de esto, nosotros lo expusimos, lo pueden encontrar en el canal Dilo al Mundo en YouTube, El Día y el Señor del Apocalipsis. Allí hay muchas más citas de Ellen White, mucho más contexto, mucho más versículos bíblicos que nos ayudan a entender esta concepción de Apocalipsis, un libro para la última generación. Ahora, si partimos desde esa base, que inclusive en este programa analizamos toda la visión del Hijo del Hombre y vemos que cada característica que se da allí del Hijo del Hombre, cada símbolo que presenta, su vestidura, su apariencia, su voz, todas las características del Hijo del Hombre son cosas que nos apuntan justamente al día en que Él entra en juicio con las naciones. Ese es el contexto de Apocalipsis. Entonces, vamos a tener una perspectiva más actual, más escatológica de todo el libro de Apocalipsis, no solamente de algunas porciones que tengan que ver con la bestia y punto. Ahora, vayamos un poquito antes a Apocalipsis. Ahí, versículo 1 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Claro, en este contexto, las cosas que deben suceder pronto, en el día del juicio de Dios sobre las naciones. Dice, la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. He aquí, viene con las nubes y todo ojo le verá. Claro, en este contexto que hemos presentado del Apocalipsis, como las visiones sobre el día del Señor, claro, ahí estamos justamente muy cerca de cuando Cristo viene sobre las nubes. Ahora, así comienza Apocalipsis. ¿Cómo termina? Justamente con la misma aseveración. La venida de Cristo está cerca. Apocalipsis 22, 6 al 16, he presentado aquí un pequeño extracto.
el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Más o menos lo mismo que habíamos leído en el versículo 1 del capítulo 1. Ahora, versículo 7. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Justamente la misma bienaventuranza que encontramos en el versículo 3 del capítulo 1. Bienaventurado el que guarda. Y me dijo, versículo 10, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Otra vez, la misma aseveración. El tiempo está cerca que se encuentra en el versículo 3 del capítulo 1. A continuación dice, el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Bueno, aquí hay varias cositas que ya podemos ir palpando de lo que es el fin del tiempo de gracia en el Apocalipsis. ¿Por qué? Porque aquí tenemos dos aseveraciones de he aquí que vengo pronto, ¿no? Y Carlos ha estado exponiendo en sus prédicas en Red de Venir de que esta aseveración de he aquí vengo pronto puede estar relacionada también no solamente con la segunda venida de Cristo, sino con la venida de Cristo a juicio. Y aquí vengo a analizar tu caso. Y fijémonos que en el versículo 7, justamente esa venida de Cristo está relacionada con el versículo 11. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Que es uno de los versículos principales, podríamos decir, para hablar del cierre del tiempo de gracia. A partir de este punto, es cuando Dios dice, basta. El que es santo, aparte. Lo apartamos las ovejas de los cabritos, podríamos decir, ¿no? Y el que es injusto, a la izquierda. Esa venida de Cristo ya la vemos aquí en el versículo 7. Pero luego, inmediatamente a esto, vuelve a repetir, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Esta venida de Cristo, en este caso, es diferente, porque trae su galardón para recompensar a cada uno según sea su obra. Es decir, aquí ya hay un juicio que ha sido efectuado de acuerdo a las obras, y Jesús trae el galardón para darle a uno la herencia de los benditos de su Padre, y para otro el castigo eterno, podríamos decir, la destrucción eterna. El galardón, ¿no? A cada uno según sea su obra. Entonces, eso es justamente lo que estamos viendo. Dos venidas. Una respecto al cierre del tiempo de gracia, que está cerca, en el contexto del Apocalipsis, en el contexto del juicio de Dios a las naciones, y otra venida para recompensar a cada uno según sea su obra. Pero es un mensaje enviado especialmente a las iglesias, cosa que nosotros también vemos en el capítulo 1 si continuamos leyéndolo, y luego en el mensaje a las iglesias. Ahora, prestemos atención aquí a un par de cositas que me parecen sumamente importantes. Aquí, en el mensaje a las iglesias, que aparecen en los capítulos 2 y 3, en todos ellos Jesús comienza su mensaje a la iglesia diciéndole, yo conozco tus obras. Justamente cuando el juicio de Dios, que vimos aquí en el versículo 12 del capítulo 22, se realiza en base a las obras. Y hay muchos más versículos que podríamos
citar para decir que el juicio de Dios se realiza en base a las obras. Pero lo interesante es que es un mensaje dirigido a la iglesia y Jesús empieza en su mensaje a cada una de las iglesias en particular diciéndole: he aquí yo conozco tus obras. ¿No será que es un mensaje que tiene que ver con un juicio de Dios sobre su iglesia? Un juicio que está por llegar. Todavía Dios no ha decretado el juicio sobre su iglesia, pero le envía una carta para advertirlo. Y esa es la carta del Apocalipsis. Y le dice: mira, yo conozco tus obras. Y le da un preinforme, es decir, prepárate, arrepentite, porque estoy a punto de juzgarte. He aquí que vengo pronto a juzgarte. Y eso es justamente congruente con algo que nos dice la misma Biblia y que Carlos citaba hace un ratito. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Entonces, si ustedes se dan cuenta, Apocalipsis lo primero que hace después de presentar al dador del mensaje, que es a Dios, ¿no? A Jesucristo, a Juan, que es el portavoz, podríamos decir, el destinatario a las iglesias, después de presentar la visión del Hijo del Hombre, lo primero que encontramos es el mensaje a las iglesias. ¿Será que Apocalipsis trata del tiempo del juicio de Dios sobre la última generación? Pero antes de que llegue el juicio sobre las naciones, tenemos el juicio de Dios sobre su iglesia, con un mensaje de misericordia que adelanta un preinforme, podríamos decir, para que esa iglesia no se encuentre desapercibida respecto de que está siendo juzgada y de qué cosas tiene para corregir. Bueno, en ese contexto yo les quiero presentar ahora lo que es el tiempo del cierre de la gracia en el mensaje a las iglesias. Yo creo, en este contexto, que el mensaje a las iglesias tuvo una utilidad en los días históricos de aquellas iglesias físicas que existieron en el Asia Menor. El mensaje que se le dio a la iglesia de Éfeso era una realidad que estaba viviendo Éfeso. El mensaje que se le dio a Pérgamo es una realidad que estaba viviendo Pérgamo. Lo mismo con el resto de las iglesias. Y un mensaje que fortaleció a aquella iglesia. Pero no es la aplicación principal. Apocalipsis, la aplicación principal, es para la última generación. Yo también creo que esos mensajes representan la historia de la iglesia de principio a fin y que tienen aplicación en los periodos de la iglesia a lo largo de la historia. También lo creo. Pero tampoco creo que la utilidad principal de estos mensajes sean para periodos de cientos de años. Tiene una aplicación, pero no es la principal. Creo que la principal se encuentra en nuestros días. Por ejemplo, vamos a compartir un par de citas de Ellen G. White para conocer lo que dice la profeta de Dios en este contexto. Ella dice: los nombres de las iglesias, son un símbolo de la iglesia en diferentes periodos de la era cristiana. Sí, concordamos. Simbolizan periodos de la iglesia cristiana. Pero dice, el número 7 indica algo completo y significa que los mensajes se extienden hasta el fin del tiempo. Y ahí es donde tenemos que expandir nuestra mente. Sí, significan diferentes periodos de la era cristiana, pero también esos mensajes llegan hasta el fin del tiempo. Mientras que los símbolos usados revelan la condición de la iglesia en diferentes periodos de la historia. Y que quizás también podríamos agregar en diferentes lugares, en diferentes momentos. Ella no se detiene a analizar en forma precisa a qué periodos de la historia hace referencia,
para decir de tal año a tal año. Hay comentadores que lo hacen, pero ella lo comenta en términos muy generales. Pero quedémonos con estos dos puntos. Se refiere a diferentes periodos, pero también los mensajes se extienden hasta el fin del tiempo. Un ejemplo de cómo esto ocurre aún en la realidad de Elena de White. Ella dijo en otra oportunidad: los mensajes dirigidos a las iglesias de Éfeso y Sardis me han sido repetidos con frecuencia por aquel que me da instrucción para su pueblo. Estamos viendo el cumplimiento de estas advertencias. Nunca antes se había cumplido una escritura tan al pie de la letra como estas. Entonces aquí estamos viendo que el mensaje a la iglesia de Éfeso, por ejemplo, que es el mensaje que marcaría el comienzo de la iglesia en la era apostólica, nunca se había cumplido tanto como en los días de Elena de White. Claro, si nosotros lo entendemos en su contexto, Éfeso siempre marca el comienzo de la iglesia. El comienzo de la iglesia en la era apostólica, pero también lo puede marcar el comienzo de la iglesia adventista, por ejemplo, que nace pura, con personas que entregan todo por Cristo, pero luego pierden el primer amor. Y ahí caen en la realidad de la iglesia de Éfeso. También lo podríamos aplicar a cualquier iglesia que usted conozca, fundada por determinados pioneros que abrieron campo, abrieron la iglesia, y era una iglesia que trabajó arduamente, resistió muchos engaños, muchas infiltraciones de doctrinas, de estilos de adoración, lo que fuera, pero pasó el tiempo y perdió el primer amor, se volvió una iglesia fría, legalista. Bueno, la realidad de la iglesia de Éfeso llega hasta nuestros días. Hay porciones de la iglesia que están representados en esta iglesia. Entonces vamos a hacer un breve pantallazo, porque sé que el tiempo pasa rápido, sobre los mensajes a las iglesias para ver el tiempo del cierre de gracia en ellas. Ustedes saben que en Apocalipsis 2 tenemos el mensaje a 4 iglesias. La primera es Éfeso. ¿Qué le dice? Dios: has dejado tu primer amor. En ese juicio sobre sus obras que le dice, yo conozco tus obras, ¿qué le dice? Has dejado tu primer amor. Arrepiéntete. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. ¿Qué significa esto? Que va a ser dejada de lado. Le va a ser quitada la luz del Evangelio para dársela a otros. Es grave la situación de la iglesia de Éfeso. Si usted lee en el mensaje completo, era mucho el trabajo que habían puesto. Pero al dejar el primer amor, constituye de que no puede hacer los instrumentos de Dios para dar el fuerte pregón, por ejemplo. Entonces se le dice, arrepiéntete, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Es fuerte. Ese vendré pronto a ti es cuando Él llega con su juicio. Luego tenemos el mensaje a la iglesia de Esmirna. No temas en nada lo que vas a padecer. Seréis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Aquí no tiene la venida de Cristo a juicio, porque es una iglesia que podríamos decir sella su tiempo de gracia con su muerte. Se le dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El tiempo de gracia, el tiempo de prueba, podríamos decir, de esta iglesia termina con la muerte. Y es la iglesia fiel, podríamos decir, la que Dios aprueba. La siguiente es Pérgamo, una iglesia que dice que tolera a los que introducen la doctrina de Balaam y la doctrina de los Nicolaitas. Se le dice, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Qué es la doctrina de Balaam y la doctrina de los Nicolaitas? En resumen, tiene que ver con influencias infiltradas
que con el ánimo de controlar la iglesia, establecen la jerarquización dentro de la iglesia, con doctrinas espurias que alientan la perversión en la iglesia, el pecado, prácticas licenciosas, con el ánimo de obtener popularidad, incluso llegando a negar la divinidad y el señorío del propio Jesús. Tiene que ver con gnosticismo y muchas religiones paganas que se introducen en la iglesia de manera infiltrada. Ese es el gran problema de la iglesia de Pérgamo, por ejemplo. Algo que había querido atacar a la iglesia de Éfeso y había sido repelida por los dirigentes de la iglesia de Éfeso. Ahora, Pérgamo dice que los tolera. Entonces Dios, en su juicio, le dice: vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca, con la palabra de Dios, y va a limpiar la iglesia. A continuación viene el mensaje a la iglesia de Tiatira. En este avanzar, en este desarrollo de la iglesia, cada vez peor, podríamos decir. Dice que tolera a Jezabel, a la cual ha dado tiempo para que se arrepienta de su fornicación, pero no quiere. ¿Será que esto es un tiempo relacionado con el tiempo de gracia para esta Jezabel? Ha dado tiempo para que se arrepienta de su fornicación, pero no quiere. Al resto le dice: los que tenéis, o sea, los que no consienten con todo el engaño de Jezabel, les dice: lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga a juicio, hasta que se cierre el tiempo de la gracia. Retenedlo. Ahí el que es justo va a seguir siendo justo. Seguimos. Apocalipsis 3 presenta el mensaje a las últimas 3 iglesias. Sardis. Se dice: tienes nombres de que vives, pero estás muerta. Solo unas pocas personas no han manchado sus vestiduras. Arrepiéntete, le dice. Si no velas, vendré a ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Sin dudas, esta es una venida que tiene que ver con el cierre de la gracia. Porque cuando Cristo viene en las nubes de los cielos, sí vamos a saber cuándo viene. Pero cuando se cierra el tiempo de la gracia para esta iglesia, si no vela, no se va a dar cuenta. Dice: tienes nombre de que vives, pero estás muerta. Despierta. Siguiente, Filadelfia. Dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, esta es otra de las iglesias fiel, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Fijémonos que Esmirna representaba a los mártires. Aquí Filadelfia, en este caso, está representando a los 144.000. Se le dice: retén lo que tienes hasta que venga a ti, para que ninguno tome tu corona. Una vez que Cristo viene, justamente ha preservado a esta iglesia, a estos fieles, de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, el tiempo de gran angustia que se viene sobre el mundo entero. Y por último tenemos a la Odisea. Dice: por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Digamos que es el mensaje más duro de Dios, el mensaje a las iglesias. Te vomitaré de mi boca, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente. Pero ¿de qué manera se presenta Jesús aquí? A la puerta, tocando. Ya está aquí, haciendo juicio, tocando nuestra puerta. ¿Le abriremos? Bueno, esa sería un primer análisis del juicio de Dios sobre su iglesia. Un juicio que todavía no se ha sellado, no se ha dictado una sentencia. Pero Cristo le está pasando un preinforme para que se arrepienta a la iglesia. ¿Será que tenemos alguna cualidad nosotros que nos encasillamos en alguna de estas 7
realidades de la plenitud de la realidad de la iglesia de Cristo. Creo que lo tenemos que mirar así como el mensaje a la iglesia, el mensaje a la plenitud de la iglesia. Ha tenido su cumplimiento en los periodos de la iglesia, pero también es la plenitud de la iglesia en el tiempo del fin. Algunos van a ser mártires, otros van a ser 144.000, otros van a ser vomitados. Otros se les va a quitar el candelero de su lugar. Ahora, ¿cómo debe ser la iglesia? ¿Cómo espera Jesús que sea su iglesia para cuando Él venga? Dice Efesios 5, 25 al 27, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Podemos encontrar estas cualidades que Cristo busca en su iglesia en el mensaje a la plenitud de la iglesia. Solo lo encontramos en Esmirna y en Filadelfia. El resto no está santo y sin mancha. Al contrario, tiene grandes reprensiones de parte de Dios. Ahora, déjenme hacer un pequeño juego con el mensaje a la iglesia, porque aquí tenemos un determinado orden en el que es dado y que vemos un desarrollo histórico, podremos decir, de la iglesia en cualquier periodo de la historia. Puede ser con la iglesia cristiana en su totalidad o puede ser con la iglesia adventista, por ejemplo. Pasa por estos periodos. Primero nace puro, después sufre persecución. Después, para evitar la persecución, se mezcla con la doctrina de los nicolaitas, admite a Jezabel en medio, ya tiene nombre de que está viva pero que está muerta. Llega el tiempo en donde tiene que purificarse porque si no, no va a ver a Cristo. Se encuentran algunos que pueden ser rescatados, un remanente fiel que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús, en el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Y hay otros que son vomitados porque son tibios. Ahora, si hacemos un pequeño juego de esto y lo vemos en una visión quiásmica, podríamos decir, como es escrito el Apocalipsis en muchas partes, nosotros podemos ver que la consecuencia de haber dejado el primer amor en la iglesia de Éfeso es la iglesia de la Odisea. Ser tibio, ni frío ni caliente. Lo mismo que le había dicho Cristo, de que iba a quitar el candelero de su lugar si no se arrepentía, es lo que le dice a la iglesia de la Odisea. Te vomitaré de mi boca. Es el mismo mensaje, pero uno nos presenta el origen del problema y el otro el resultado. En la segunda iglesia en Esmirna tenemos la iglesia fiel, la que es fiel hasta la muerte. Y aunque algunos van a ser mártires, también eso da como consecuencia a otros que van a ser fieles hasta la muerte, pero que no van a morir, y que son los 144.000 en el mensaje a la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Pérgamo dice que tolera a los que introducen la doctrina de Balaam y la doctrina de los nicolaitas. Balaam era el que incitó a Balac, que era un rey pagano, a que no le haga la guerra al pueblo de Dios, sino a que los prostituyera, invitándolo a sus fiestas licenciosas, podríamos decir, a prostituirse. Y es justamente lo que hace Babilonia. Prostituye a las iglesias. Lo invita a sus fiestas ecuménicas. Si nosotros toleramos esas doctrinas de Balaam ecuménicas, de prostitución, vamos a admitir también falsas doctrinas, las doctrinas de los nicolaitas que rebajan la norma y hacen a Jesús un ser cualquiera. Y permite la licención y empiezan a querer dominar a la iglesia por medio de las jerarquías y la política dentro de la iglesia.
Bueno, eso da como resultado Sardis. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Y solo quedan unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras. Justamente después capaz se las rescata en Filadelfia a esas pocas personas. Y en el centro de este quiasmo se encuentra el asunto principal. ¿Qué pasa con la iglesia en el tiempo del fin? Tolera a Jezabel. Hoy nuestra iglesia tolera a Jezabel y no levanta su voz contra Jezabel. Ese es el mensaje principal del mensaje a las iglesias. Toleras a Jezabel, a la cual le he dado tiempo para que se arrepienta y no quiere. ¿De qué? De su fornicación. ¿Qué presenta Apocalipsis 17 y 18 sino justamente esto? Una sentencia contra la gran ramera. Si hay una sentencia es porque ya ha llegado en Apocalipsis 17 el tiempo en que se ha dictado una sentencia. Se le había dado un tiempo, pero no quiso arrepentirse. Y Apocalipsis 17 y 18 presenta justamente esa sentencia de Dios sobre esa iglesia llamada Babilonia en ese contexto. Ahora, al resto se le dice, lo que tenés, retenerlo hasta que yo venga, hasta que se cierre el tiempo de gracia. Ese es el contexto principal del mensaje a las iglesias. Un mensaje que tiene su desarrollo, que lo podemos ver horizontal, podríamos decir, o vertical, así lineal, de cómo se fue desarrollando, o lo podemos ver quiásmicamente también, como es dado el Apocalipsis, y ahí encontramos el mensaje principal. ¿Qué pasa hoy con la iglesia? Tolera a Jezabel, se prostituye con Jezabel, asiste a sus reuniones ecuménicas cada vez más, tiene doctrinas ecuménicas, doctrina de Balaam, doctrina de todo. Le admite. Eso es lo que está pasando con su iglesia. Y Dios le dice, arrepiéntete, porque si no vendré a ti. Y esa venida es una venida a juicio. El mensaje a las iglesias de Apocalipsis es lo primero que tienen que entender a la iglesia si quiere entender Apocalipsis y si quiere sacar utilidad del Apocalipsis. Vamos a analizar a vuelo de pájaro un solo mensaje a la iglesia, este mensaje a la Tiatira, completo. ¿Qué dice? Por ejemplo, escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, es decir, escribe al dirigente, a los dirigentes de la iglesia de Tiatira. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego, es decir, el que escudriña todo, y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Es decir, aquí hay una iglesia que al final va a recapacitar. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, que se dice iglesia de Dios, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, es decir, a comer doctrinas paganas. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y aquí yo la arrojo en cama, y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Esta palabra, gran tribulación, ¿será que tiene contexto en el tiempo del Apocalipsis? Si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte. ¿Y qué dice? Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. ¿Esto no es un mensaje de juicio? Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y que no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, justamente Babilonia se ha convertido en habitación de demonios, dice Apocalipsis 18, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿No es la misma promesa que se encuentra en Daniel 2, en Daniel 7, en relación a los
a los hijos de Dios, a los que reciben el reino de parte de Dios? Yo creo que sí. Esta iglesia llega hasta el fin del tiempo y pasa por ese tiempo de gran angustia en la cual Babilonia será echada en cama y será muerta. Sufrirá gran tribulación ella y los que con ella adulteran. Ahora, si ustedes hacen un breve repaso de cuál es el problema de la iglesia y leen el mensaje de Apocalipsis 2, Apocalipsis 3 en contexto, van a ver que el gran problema de la iglesia es la infiltración, llamada simbólicamente de los Nicolaitas y de Balaam. Y también aparece el símbolo de Jezabel. Todo eso se convierte en Jezabel, podríamos decir. Pero el problema de la iglesia es, primero, haber dejado su primer amor. Ese es el primer problema. Ese es el primer problema. Pero después, ya desde Éfeso, se describe la lucha contra la influencia de esa infiltración de los Nicolaitas. Algo que perdura hasta el final. Y ese es el gran problema, que se infiltra dentro de la iglesia, la contamina y la hace fornicar con las otras religiones paganas. Ese es el gran problema de la iglesia. La cizaña, que vendría el enemigo y sembraría, ni bien Dios siembra la buena semilla. Está en la parábola del trigo y la cizaña. Apenas el sembrador siembra, viene el otro y siembra, para que después nazcan las dos juntas. Ahora, en ese contexto, a mí me llama poderosamente la atención la respuesta que da, por ejemplo, el presidente de nuestra iglesia ante la pregunta: ¿está la iglesia adventista influenciada por los jesuitas? Un estudiante del Seminario Teológico Adventista de Venezuela le hizo esta pregunta. Y responde el pastor Ted Wilson, dice: Pablo, gracias por escribir. La pregunta sobre la infiltración de los jesuitas en la iglesia adventista es una teoría de la conspiración que se ha difundido durante décadas. No tiene base en la realidad. A mí me deja, la verdad, desconcertado. Esta afirmación aparece en el Facebook oficial del pastor Ted Wilson. Él aparentemente escoge responder esa pregunta y aparece en su página oficial también, pastortedwilson.org. Es una publicación oficial. Yo puedo entender de que no se hable sobre el tema y que se luche para no generar escándalo o lo que fuere, ¿no? Pero salir a decir, ¿no hay infiltración en la iglesia? Cuando Cristo dijo que lo primero que haría el enemigo sería infiltrarlo con cizaña, y sabemos que los jesuitas es una secta que se infiltra en todas las iglesias y en todos los gobiernos para dominarlos, podríamos decir, están representados por los Nicolaitas, una secta agnóstica que tiene formación espiritual y demás, y que tolera y que consiente cualquier tipo de pecado con tal de obtener el poder dentro de la iglesia, y que quiere copar todas las instituciones para dar el liderazgo de eso al Papa. Los jesuitas, digamos, vendrían a ser el significado hoy en día exacto de lo que eran los nicolaitas. Y que el presidente de la iglesia diga, no existe, eso es teoría de conspiración, no tiene base en la realidad. A mí me llama poderosamente la atención. Pero lo vamos a dejar ahí. Yo no sé si él lo escribió, si lo escribieron otros por él. Dios lo juzgará. Yo no estoy queriendo efectuar un juicio sobre esta persona. Estoy diciendo, esto es mentira. Según la revelación, la infiltración es el gran problema de la iglesia. Tenemos que repelerla y arrepentirnos de todo lo que hemos tolerado esa infiltración. Volvemos entonces a donde comenzamos. Veíamos que el mensaje a las iglesias estaba también en el contexto de Apocalipsis 22. Todo el libro ronda en un mensaje que es para preparar a la iglesia. ¿Para qué? Para un juicio que viene sobre ella. Y después
de eso viene el juicio sobre las naciones. Y ahí vamos a presentar a vuelo de pájaro, porque ya el tiempo se está acabando, se está pasando rápido. ¿Cómo presenta Apocalipsis el fin del tiempo de gracia para las naciones? Apocalipsis 4 presenta justamente la visión del trono de Dios, donde justamente se han puesto tronos, se ha sentado el juez y los libros se han abierto. Estamos en medio de una escena de juicio, de acuerdo a Daniel 7, 9 al 11, si no recuerdo mal. Y siempre que se ponen tronos es porque ahí se sientan quienes reciben la facultad de juzgar, y los ancianos son los que juzgan. El evento temporal, es decir, en qué momento nos encontramos, es cuando Cristo, Apocalipsis 5, recibe una autoridad especial y un libro que contiene revelaciones de la historia profética de las naciones, lo que va a suceder con las naciones. Ahí, a medida que va desenvolviendo o que va quitando esos sellos, que va abriendo esos sellos, van surgiendo estas revelaciones. Las primeras 4, a vuelo de pájaro, yo entiendo que es Jesús saliendo del juicio de los muertos y para luchar por los vivos. O sea, justamente lo que trata Apocalipsis, el juicio de Dios sobre la última generación. El segundo caballo dice que se le da poder para quitar la paz de la tierra. Yo entiendo que esa tarea la hace el diablo, hace que se maten unos a otros. Y yo entiendo que es justamente el inicio del tiempo de angustia previo. Después viene escasez de alimentos y de la palabra de Dios, mientras continúa la intercesión del Espíritu Santo y de la sangre de Cristo en figura del aceite del vino. Ya lo vamos a estar viendo un poquito más. Y después dice que muere la cuarta parte de la tierra a causa de ¿qué? Guerras, hambre, epidemias y fieras de la tierra. Nosotros esto lo explicamos hace 2 años ya. Ahí tienen los títulos de los temas en YouTube, en el canal Dilo al Mundo. Pero justamente cuando se estaba quitando la paz de la tierra, cuando en Chile sucedía esto, cuando en Ecuador sucedía esto, en el mismo tiempo, en Nicaragua, en Venezuela, en Haití, en Honduras, en Perú, en Bolivia, y concluye con la pandemia. Los pueblos se habían levantado, estaban poniendo en jaque a las autoridades establecidas teóricamente, y después llega la pandemia y todas esas personas son mandadas a guardar cuarentena a sus casas, nadie sale por un largo periodo, y después los gobiernos han empezado a tomar medidas para ponerse sobre las personas y esclavizarlas. Bueno, ustedes pueden ver el desarrollo del fundamento, lo que les digo en estos temas, ¿no? Ahora, tenemos los 7 sellos. Iniciarían, según lo que yo entiendo, cuando Jesús sale en conquista por los vivos, saliendo venciendo, dice, y para vencer. Venciendo en el juicio sobre los muertos y para vencer sobre los vivos de la última generación. Y termina en el tiempo de gran angustia, en la angustia de Jacob, donde se hace silencio en el cielo. Víspera de la segunda venida de Cristo. Al medio tenemos un tiempo de muerte. Dice que muere la cuarta parte de la tierra. Yo entiendo que ahí comienzan a sonar las 7 trompetas, que inician con un terremoto y terminan con otro gran terremoto, cual nunca fue previo a la segunda venida de Jesús. Ustedes lo pueden ver. ¿Por qué digo tiempo de muerte? Aquí tenemos en resumen el mensaje de las 7 trompetas. Dice que va muriendo la tercera parte de la tierra, la tercera parte del mar, la tercera parte de las aguas, la tercera parte del sol, de la luna y de las estrellas. Después dice que se abre el pozo del abismo, el primer gran ay, y es la actividad demoníaca que se le permite al diablo. En el segundo gran ay se dice que muere la tercera parte de los hombres. Y bueno, el tercer ay ya es la venida de Cristo, ¿no? La ira de Dios. Dice, las naciones se iraron y tu ira ha venido. Bueno, no podemos entrar en profundidad a este mensaje, pero
así panorámicamente, veámoslo, ahí ya viene el tiempo de la ira de Dios en la última trompeta, ¿no? En la séptima. Ahora, ¿en qué momento nos encontramos nosotros? Sabemos que a partir del cuarto sello empieza un tiempo de muerte. ¿Dónde nos encontramos nosotros? Pues bien, yo creo que nos encontramos entre el segundo y el tercero. ¿Por qué? Veamos el mensaje del segundo sello. Cuando abrió el segundo sello, oía al segundo ser viviente que decía: ven y mira, y salió otro caballo bermejo, al cual le fue dado poder de quitar la paz de la tierra, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. ¿No es lo que hemos estado viendo nosotros, de que el mundo se empezó a convulsionar hasta el momento en que empiezan a recibir una gran espada? Lo estamos viendo en este momento. Empieza una nueva guerra con un potencial de ser una tercera guerra mundial. Creo que nos encontramos en ese punto. ¿Cuál es el punto siguiente? Cuando abrió el tercer sello, oía al tercer ser viviente que decía: ven y mira, y miré y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes al aceite ni al vino. ¿Qué vemos aquí? Escasez de alimentos. Justamente la guerra se está desarrollando en el granero de Europa y del mundo, Ucrania y Rusia. Escasez de alimentos, pero también escasez de la palabra de Dios. Y estamos en un contexto donde el predicar la palabra, por ejemplo, a través de los medios de comunicación, es cada vez más difícil y su fin está cada vez más cercano. No sé cuándo, pero pronto se va a venir un gran apagón, un gran reinicio de todos los sistemas en el mundo, y ya no va a ser... Hoy lo estamos viendo, ya no puedes decir cualquier cosa en YouTube, por ejemplo. Ya hay mucha restricción a la información, a la transmisión de contenidos. Y eso es algo que ya se empieza a oler. Bueno, pronto va a escasear los alimentos y también la palabra de Dios. Pero en un tiempo en donde el aceite, que es símbolo del Espíritu Santo, y el vino, que es símbolo de la sangre de Cristo, e intercesión de Cristo, siguen vigentes. No los dañes, dice. El Espíritu Santo sigue trabajando y Dios sigue intercediendo. Ahora, entonces, en los sellos, ¿dónde encontramos el cierre del tiempo de gracia? Bueno, yo lo encuentro en el sexto. Dice la Biblia, en el quinto sello es justamente el martirio de los hijos de Dios, que sabemos que todavía en el fin van a haber mártires. Ahí dice que se les dice a los que están muriendo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se complete el número de sus consiervos. Quiere decir de que todavía hay gente que está ingresando a ese número de los salvos. Quiere decir que el tiempo de gracia está abierto. Pero en el sexto sello habla acerca de que el gran día de la ira de Dios ha llegado, y que bueno, que hay un gran terremoto, que el sol se puso negro como la tela de silicio, la luna se vuelve como sangre, todo el contexto apocalíptico que los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo y todo libro se esconden en las cuevas y entre las peñas de los montes, diciendo a las peñas: caed sobre nosotros, y escondeándonos del rostro del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de la ira ha llegado. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Evidentemente el cierre de la gracia lo encontramos en este sexto sello, en el tiempo de la ira de Dios. Ahora, ¿y en las trompetas del Apocalipsis? ¿Dónde está el cierre de la gracia? Bueno, yo también encuentro que el cierre de la gracia se encuentra en la sexta trompeta. Dice: el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz entre los 4 cuernos del altar. Si ustedes estudian esta expresión en el contexto del día de expiación, ahí van a ver de que el sumo sacerdote debía entrar hasta el lugar santísimo con la sangre, esparcir 7 veces sobre el propiciatorio. Yo entiendo que eso representa el tiempo del juicio de Dios, cuando hay gracia.
Una vez que sale de la presencia de Dios, debía tocar y ungir, o purificar, podríamos decir, el altar de incienso, que es el altar de mediación, podríamos decir, ¿no?, de Cristo, otras 7 veces. Y ahí yo encuentro que es justamente las 7, podríamos decir, copas de la ira, lo que representa esa unción. No lo puedo exponer ahora porque es poco el tiempo, pero justamente desde donde sale la voz es de donde el sumo sacerdote ya está saliendo para llevar los pecados hacia el chivo que va a representar a Azazel, ¿no? Dice, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Esto es algo que antes, en el capítulo 7, si no me equivoco, al comienzo dice que la orden era: retengan los vientos hasta que hayamos sellado a los hijos de Dios. Ahora se dice: desata los vientos. ¿Qué significa esto? Que ya están todos sellados y una vez que concluyó el sellamiento, termina la gracia. ¿Qué pasa ahí? Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Hay una cita del Ellen White que dice que mientras los ángeles retengan los vientos, Cristo va a estar intercediendo en el lugar santísimo. Cuando se desatan, cuando Dios suelta los vientos, es porque Él está saliendo de ese lugar. Cuando Dios sale, que ya está cerrado el tiempo de la gracia, ¿qué pasa? Muere la tercera parte de los hombres en esta trompeta, en la sexta. ¿Y qué pasa ahí? ¿A causa de qué? Fuego, humo y azufre. 3 plagas. Yo entiendo que son la guerra de los hombres, la ira de las naciones, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. ¿No? No lo puedo leer completo, pero ¿qué pasa? Dice, el resto de los hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron. Ya está cerrado el tiempo de la gracia. Pero ¿qué demuestra esto? Ni aún muriendo una tercera parte de la humanidad, ya está cerrado el tiempo de gracia, ni aún muriendo una tercera parte de la humanidad, el resto se arrepiente. Ya no hay más que hacer. Ya tiene que venir Cristo, separar las ovejas de los cabritos, rescatar a unos y eliminar a los otros. Esa es la información que yo entiendo que da Apocalipsis sobre el cierre del tiempo de la gracia. Primero para la iglesia, con un mensaje de arrepiéntete, porque no estás en condiciones de ver a tu Dios. No eres pura y sin mancha, como Dios quiere presentar a su iglesia a sí mismo. Y luego, en el mensaje a las naciones, con todo lo que nos enseñan los sellos, las trompetas y la copa de la ira. Y para terminar, quiero dejar esta reflexión. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Si ha tocado a nuestra generación ver estas cosas en carne propia, ver el cumplimiento de esos sellos, de decir, sí, se ha quitado la paz en el mundo, sí, se está levantando una gran espada, sí, están subiendo los precios de los alimentos y se está destruyendo la comida del mundo. Se está restringiendo la posibilidad de predicar la palabra de Dios. Tendrán hambre y no de pan, sino de oír la palabra de Dios. Bueno, levantemos nuestra cabeza y hagamos la tarea. Primero arrepintámonos, escuchemos el mensaje de Dios a las iglesias, asimilémoslo en nuestra vida, recuperemos aquel primer amor y salgamos a hacer la obra de Dios que nos está esperando para hacer.